Si solo participan los adherentes duros del gobierno, va a ganar ampliamente Jara. Es demasiado lo que está en juego para que el mundo de la centroizquierda no salga a votar masivamente por todas. Y obviamente abandonar formalmente un partido del que tú sigues siendo parte es una mentira piadosa, porque nadie dudaría un momento que sigue siendo comunista, ¿te fijas? Sí. ¿Cómo están? El lunes 23 de junio de 2025 y estamos iniciando una nueva edición de Política para Adultos, el podcast de El Líbero junto a Pepe Out y Gerardo Varela como cada lunes, por supuesto. Gerardo, lo primero, nuestras condolencias, ¿no? Como equipo por la partida de tu suegra. Y sin embargo tenemos que irnos porque la vida sigue y la situación así lo amerita. Tenemos que hablar de estos momentos tensos que se viven en esta guerra, ¿no? En el Medio Oriente, Israel, Irán, Estados Unidos. Gerardo, tú que conoces harto de conflictos bélicos, digamos, lo has estudiado, has leído mucho. ¿Qué estás pensando de esto que estamos viviendo en estos días con Estados Unidos que se involucra directamente en una operación militar? Bueno, lo primero que hay buenos problemas cuando tienen varias soluciones y hay malos problemas que todas las soluciones son malas, digamos. Yo creo que el mundo está pasando una etapa compleja, complicada, delicada, pero por buenas razones, porque el mundo no es más inseguro producto de este ataque que lo que sería con Irán con bombas nucleares. Yo creo que una teocracia fundamentalista con bombas nucleares es mucho mayor peligro para la humanidad que un bombardeo de Estados Unidos con unas bombas teledirigidas a unos búnkers de enriquecimiento de uranio. Lo segundo es que yo creo que aquí hay un gran cinismo porque hay declaraciones públicas que dicen una cosa, pero en privado todos opinan otra. Para que Israel, Estados Unidos, cualquiera pueda bombardear Irán, tiene que atravesar espacios aéreos de varias naciones. Israel tiene que pasar por Jordania, tiene que pasar por Siria, o tiene que pasar por Arabia Saudita. Y que yo sepa, nadie ha salido a interceptarlo y a atacarlo, digamos. Y todos tienen buenos sistemas de control antiaéreo. Entonces aquí claramente a los países árabes no les molesta la idea de que otro haga la pega sucia de desarmar nuclearmente a un gobierno teocrático. Europa lo mismo, yo creo que Irán, el riesgo de que Irán tire una bomba atómica en algún lugar cercano a Europa no es bajo, digamos, si la tuviera. Y yo creo que los europeos efectivamente hacia afuera declaran una cosa, pero en privado están felices con lo que están haciendo los israelitas y los norteamericanos. Entonces yo creo que esto, dejando por un minuto de lado el derecho, y hoy día hay una carta muy buena en Mercurio que yo sugiero que la lean de Benjamín Salas, que bueno, hoy día es asesor jefe de gabinete del presidente La Haya. Sí, del presidente La Haya, o sea, de esto entiende, sabe, trabajó en Estados Unidos en una oficina de esto. La primera carta en Mercurio hoy día, sí. Claro, porque no es que Israel no haya sido provocado previamente, o sea, Irán hace mucho tiempo que le declaró la guerra a través de proxy wars, que se llaman, usaba o financiaba a Hezbollah, armaba a Hezbollah, armaba a Hamas. Parte de las razones detrás del 7 de octubre es que Irán temía que Israel llegara a un acuerdo con Arabia Saudita y en consecuencia Israel estaba bajo ataque de Irán. Y Israel ha sido muy claro, categórico, de que no va a permitir que países árabes que no lo reconocen como Estado y que están en esta situación de semiguerra puedan tener bombas atómicas. Lo hizo con Irak el año 81 yo creo que fue, y ahora lo hace con Irán. Y afortunadamente Estados Unidos, que sí tiene la capacidad, porque hacer bomba atómica no es difícil, lo que es difícil y caro y largo y complejo es el enriquecimiento del uranio, porque del uranio que está en la naturaleza solo el 0,3% es uranio 235, que es el que sirve para hacer bombas.
y que tiene que enriquecerse al 90%. Entonces, es un proceso largo, caro y costoso que es aislar el isótopo 235 del isótopo 238. Eso es lo que es la barrera de entrada para hacer bombas nucleares. No es lo mismo el enriquecimiento de uranio para hacer centrales de electricidad. Por eso que se habla de enriquecimiento limitado, porque las centrales de electricidad tienen uranio enriquecido a 25%, a mucho menores niveles, y eso es lo que le permite precisamente que genere electricidad sin riesgo de explotar. Claro, y eso es un punto muy importante a propósito de las declaraciones del presidente Boric, pero ya quiero llegar a eso, Sí. porque quiero primero también pedirle a Pepe cuál es su primera mirada, así, en general, de este asunto. Bueno, algo conversamos el lunes pasado. Yo entiendo las razones de Israel. Entiendo menos las razones de Trump, porque además Trump tenía a su electorado dividido en dos. Salía la mayoría de los republicanos era contraria, particularmente el movimiento MAGA, que le pide a Trump no involucrarse en guerras o intervenciones en países extranjeros, digamos. Claro. Es la política del encierro. Y él rompe con eso. Me cuesta entiendo que el lobby y la presión de Israel, porque entiendo que Israel no tenía las armas suficientes para penetrar a la profundidad en que estaban protegidas las plantas de enriquecimiento de uranio. Y por lo tanto solo Estados Unidos podía hacerlo. Pero esa es la razón de Israel. No alcanzo a entender de manera adecuada las razones de Trump, particularmente por las consecuencias que puede traer esto, particularmente sobre el petróleo. Porque es muy fácil que Irán bloquee el lugar por donde sale el 90% del petróleo que se comercia en el mundo, y en consecuencia puede tener impacto sobre lo que más le interesa a Trump, que tiene la vista puesta hacia el interior de Estados Unidos. Entonces, Gerardo, que conoce más Estados Unidos y la lógica republicana, yo le preguntaría por las razones de Estados Unidos, porque las razones de Israel las tenemos claras. Hay una guerra larvada por interpósita persona desde que se instaló el ayatollah Khomeini en Irán, y que financia a Hezbollah, financia a la milicia Houthi, financia Hamas, y esos movimientos, esos ejércitos no tendrían la capacidad que tienen de atacar a Israel sin el financiamiento de Irán. Y yo coincido con Gerardo en el cinismo habitual en las relaciones internacionales. Es obvio que hay muchos contentos en el mundo árabe por el debilitamiento de Irán, porque es un adversario temible y incontrolable. Ahora, el impacto primero puede ser devastador, porque podrían convocar a una yihad, ¿no? Y la yihad no compromete a países, compromete a personas dentro de los países. Y claro, ese es el gran temor de Europa, ¿no? El gran temor de Europa y lo que podría ocurrir incluso en Estados Unidos es que personas respondan a ese llamado a la yihad, que finalmente es un llamado al suicidio, y ya hemos visto en la historia reciente de la cantidad de personas que está dispuesta a suicidarse por esa causa. Claro. Perdona, Pepe, pero yo entiendo que hoy día se cerraron los vuelos hacia y desde Estados Unidos. O sea, el riesgo existe. Un amigo mío judío me hacía las matemáticas, decía, mira, el problema es que hay 1.200 millones de musulmanes en el mundo, con el 0,01% que esté dispuesto a morir, ya tenéis claro, 1.000. un O sea, ejército son tampoco, las matemáticas son muy drásticas en esto. Claro, un ¿Y ejército cuántos hay en informal Estados enorme. Unidos? ¿Cuántos Sí. hay en Estados Unidos? Yo sé cuántos hay en Francia, y por eso que Francia tiembla cuando Ahora, ocurren estas cosas. recogiendo el guante de Pepe, que hay varios temas que son delicados, porque la única manera que tú tienes de cerrar el estrecho de Hormuz es minándolo.
Pero el problema es que el 40% del petróleo de China pasa por ahí también. Y tú no puedes minar y que discrimine con ojos rasgados sin ojos rasgados. Se van a hundir todo. Entonces, tampoco te querés pelear con los chinos. Entonces, no es tan fácil cerrar. Lo otro es que en el tema de los republicanos, acordémonos que esto parte con un error garrafal de origen de Jimmy Carter. Jimmy Carter y los franceses le dan pase libre a Khomeini para que vuelva el año 76-77 a Irán. Jimmy Carter tenía esta idea de que Estados Unidos estaba en el mundo para propiciar y propender y defender los derechos humanos, no importa dónde, y entonces el Shah de Irán no respetaba los derechos humanos y estuvo dispuesto a que Khomeini asumiera, y cuando Khomeini asume, Khomeini le declara la guerra al Satán grande y al Satán chico, y el Satán grande era Estados Unidos y el Satán chico era Israel. Y desde ahí que está en guerra con Estados Unidos. Y después, bueno, tiene la guerra con Irak, y acuérdense que Estados Unidos apoya a Saddam y arma a Irak. Entonces, aquí hay un pecado original que termina en el caso de Jimmy Carter con los rehenes en la embajada, Claro. y la gente más joven que nos ve puede ver la película Argo que gira en torno a eso. Claro. Y los republicanos han sido siempre aislacionistas, pero hay que tener cuidado, porque una cosa es dispararle con un dron a Soleimani y matarlo en una calle, y otra cosa es invadir con tropas. Yo creo que MAGA está en contra del envío de tropas a otros países, contra desarmar nuclearmente Irán con bombardeos que se tiran desde no sé cuántos metros. No es la bomba lo que no tienen los israelíes, porque esa bomba existe y se puede comprar. Lo que no tienen es un bombardero. Es tan pesada la bomba que necesitan un B-2 para que ese bombardeo especial que... 13 toneladas pesa la bombita. La bombita. Entonces, oye, antes que sigamos con eso, quiero volver a lo del presidente Boric. Pepe, ¿qué piensas tú de la reacción que tuvo el presidente? 3 horas después de terminar el bombardeo, el presidente Boric ya había tuiteado, digamos, fue de los primeros gobernantes en el mundo en tuitear. No sé qué te parece eso. O sea, es evidente que son reacciones inmediatas, y las reacciones inmediatas carecen de la reflexión suficiente. Digamos, un país como Chile no está llamado a ser el primero en reaccionar, precisamente. Hay que primero mirar el panorama, lanzar al canciller, en fin. Esto es muy delicado, porque tampoco aquí es muy fácil identificar al bueno y al malo. O sea, estamos hablando de una teocracia, y un país imperial que se siente en condiciones de apoyar a Israel para bombardear muy lejos de su territorio, pero estamos hablando de un país que vive bajo un régimen dictatorial, una dictadura religiosa, y por lo tanto la prudencia era lo más aconsejable, ¿no? Desde el punto de vista presidencial. Sí. Pero en relaciones internacionales el presidente no nos tiene acostumbrado a hablar desde la prudencia, sino más bien desde su primera aproximación. Gerardo, ¿cómo lo ves tú? Lo primero es que, hablando de este cinismo, fíjate que los mercados reaccionaron al alza. Standard & Poor's y Dow Jones subieron. Y bajó el precio del petróleo, que era todo el mundo muy sorprendido. Claro, entonces eso te habla de que la gente que entiende esto es una buena noticia. El presidente Boric, que entiende menos, y ahora se la dio experto en derecho internacional, porque como la constitución chilena no la conoce, entonces conoce el derecho internacional, que es un poquito más complejo, y él se permite dar opiniones. Yo creo que es una muy mala idea que el presidente siga opinando en Medio Oriente. Primero, porque no sabe. Segundo, porque no es relevante su opinión. Y tercero, lo único que puede hacer es alienarse a un amigo de Chile que es Estados Unidos. Irán es un tercero ajeno a las relaciones internacionales de Chile, no tiene ninguna importancia para nosotros, pero él prefiere pelearse con Estados Unidos y amigarse con un fundamentalista que a las mujeres no las dejan ni manejar. ¿No? Es una cuestión realmente absolutamente incomprensible. Y sobre todo cuando el derecho internacional no es claro, y si es claro, él no lo conoce. Así que... Perdona, eso hace muy complejo la concurrencia del presidente a Brasil al encuentro de esa asociación de países que incluye a Rusia,
invasor de Ucrania, y a Irán, porque es muy probable que de allí surja una declaración de respaldo a Irán, digamos, totalmente probable, y que Chile aparezca asociado puede ser completamente inconveniente. Claro. Oye, vamos a las primarias, que es el otro gran tema que ronda. Ya estamos a menos de una semana, en 6 días más, ya vamos a tener resultados de esas primarias. Y Pepe, da la sensación de que Janet Jara está como la favorita, digamos. ¿Y tú crees que eso es irreversible? ¿Tú crees que, o a lo mejor tú estás en desacuerdo con eso y no es tan claro para ti que Janet Jara tenga una ventaja amplia? No, es evidente que el favoritismo cambió de campo, ¿ah? Particularmente cuando una competencia que era nítidamente a 3 bandas se transformó en una competencia a 2 bandas. Porque el vaciamiento, lo anunciamos, el vaciamiento de la candidatura de Winter favoreció directamente a la candidatura de Jara, que se hizo muy fuerte entre los jóvenes y los sectores populares. Creo que hay incertidumbre, sin embargo, respecto del resultado. No me atrevería a apostar, menos a tan pocos días, digamos, ¿ah? Y se apuesta antes. Dependerá mucho, fíjate, de la composición del votante, porque Carolina Toá es claramente más fuerte que Jara en el votante adulto sobre 55 años, mucho más fuerte. Y más fuerte también en el segundo círculo de adherentes al gobierno, los adherentes más blandos, digamos, más críticos del gobierno. Y Jara es muy fuerte en los jóvenes y en los sectores populares, particularmente C3 y D, así como Toá es muy fuerte en ABC1 y C2, clase media, propiamente tal. Entonces, dependerá mucho de qué sectores se movilizan más, ¿ah? Yo he visto una especie de renacimiento del orgullo de los adultos mayores heridos por la agresión del Frente Amplio, en particular de Winter, ¿ah? Que jugó ese rol. Pero dependerá de eso. Yo sigo pensando que mientras más masiva la primaria, más opción tendrá Toá. Mientras más pequeña y más duro, digamos, si solo participan los adherentes duros del gobierno, va a ganar ampliamente Jara. En la medida que se vaya ampliando, obviamente va teniendo mayor opción Carolina Toá. Yo sigo apostando que la primaria va a superar fácilmente los 2 millones de votos. Soy contrario al... Mira, lo que ha ocurrido invariablemente en todas las primarias es que los números han superado las expectativas de la clase política y de los medios de comunicación. No creo que esta sea la excepción. Está bien. Gerardo, ¿cómo lo ves tú? Y déjame agregarle una pregunta. ¿Para la derecha da lo mismo que gane Jara o Toá? En eso Pepe es más experto. Yo voy a hablar desde la guata. A mí, primero, no me gusta la probabilidad de enfrentar en segunda vuelta a una candidata comunista. Porque la probabilidad nunca es cero de que ella gane. Pueden pasar muchas cosas en los candidatos de derecha. Acuérdate, Zapatero ganó por un zapallazo en su minuto. O sea, Jara puede terminar de presidente. Y nada más contrario a todo aquello que yo creo, pienso y me parece bueno para el país que una presidente comunista. Y yo creo que esto debe llevar una introspección, porque aquí la madre de todas las batallas es la reforma previsional. La reforma previsional que ella sacó, por el acuerdo de todos los sectores, a ella la envalentonó y la posicionó como un líder. Ahí hay un ejercicio de introspección que la centro derecha debe hacerse, primero. Y segundo, imagínate por un minuto que ella ganara. Aquí lo que se está haciendo son todos los reglamentos de esa legislación. Esos reglamentos están a cargo del Poder Ejecutivo. Esos reglamentos pueden transformar esto en un sistema estatal, expropiatorio, con
miles de fiscalizadores. O sea, pueden transformar esto en una verdadera pesadilla para un sistema que requiere flexibilidad, rapidez de movimiento, en fin, todo lo que las AFP han demostrado como virtud. Entonces aquí es demasiado lo que está en juego para que el mundo de la centroizquierda no salga a votar masivamente por Toá. A mí no me desagrada para nada una segunda vuelta Matei Toá, porque yo en el país de Toá me siento bienvenido, puedo vivir y me gustará más o menos, pero es una persona con credenciales democráticas. Yo la creo incompetente, digamos, lo demostró como ministra del Interior y como alcaldesa de Santiago, pero en ese país yo puedo vivir, digamos. En el de Janet Jara, el comunismo lo único que ha demostrado cada vez que toma el poder es que no lo suelta, que no respeta las reglas, que se aperna, y que genera una máquina multiplicadora de pobreza y de tiranía. O sea, no hay una sola virtud que uno pueda rescatar del comunismo, y por eso incluso no me gustó la columna de Carlos Peña ayer domingo, porque parece que fuera solo un ejercicio racional de debate de ideas. No, pues si ya tenemos 70 años, 80 años, no sé, de praxis del comunismo en el mundo, sin ninguna buena idea, sin ningún logro que mostrar. O sea, hoy día no es solo ideología lo que se discute, hoy día se discute también la praxis. Entonces, Pepe, yo creo, sí. Eduardo, que tu pregunta de quién es mejor o peor adversario fue el eje de la campaña de la centroizquierda y de Carolina Toá. Somos los que podemos ganarle a la derecha. Y el punto débil de eso es que ninguna encuesta decía que podían ganarle a la derecha. Y en consecuencia, la primaria dejó de ser elijamos al mejor para ganar y se convirtió en elijamos al que mejor nos represente, con el que más nos identifiquemos. Y esa batalla es la batalla que dio Jara, una batalla de representación. En el fondo, la primaria se convirtió desde una primaria para gobernar en una primaria para representar. Y en esa carrera de representación, obviamente le fue mejor a Jara, que tenía condiciones para eso. ¿Ah? Claro. Una en la que dice Gerardo, es decir, estuvo en el lado más popular del gobierno, que fueron las reformas en el ámbito laboral. Y no pagó el costo de las 40 horas porque las aprobó, pero no las Claro, implementó. por supuesto. Son populares. ¿Ah? Y luego se descomunistizó. O sea, dejó de ser comunista para ser candidata. Claro, pero tú, Pepe, ¿tú crees que hay gente que dice que si ella gana el domingo, al día siguiente o 2 días después va a renunciar al Partido Comunista? Primero, ¿tú lo crees posible? Y segundo, ¿sería útil que ella renunciara al Partido Comunista para ser como la candidata de todo el mundo, de la centroizquierda hasta la izquierda? No, porque, digamos, se contradiría respecto de su primer compromiso de campaña en la franja. No mentiré. ¿Ah? Y obviamente abandonar formalmente un partido del que tú sigues siendo parte es una mentira piadosa. ¿Ah? Entonces, yo creo que renunciar al Partido Comunista es una mentira piadosa de Jara. Obvio, porque nadie dudaría un momento que sigue siendo comunista. ¿Te fijas? Sigue creyendo lo mismo, porque por lo tanto, y la renuncia. No creo que tenga utilidad alguna. Yo creo que ellos ya lo descartaron. De hecho, Winter le preguntó en un penúltimo debate, y ella reafirmó que no, que de ninguna manera. Yo creo que se dieron cuenta de que se contradirían respecto de su primer compromiso. No, ella tiene, creo yo, la virtud de una leyenda personal muy anti-elite. Claro. Y cuando tú la comparas con Winter, redentor salido del verbo divino, vengo a salvarlos, o Carolina Toá, que dice que se está preparando toda la vida para ser presidenta. En cambio, yo aquí, de la Junta de Vecinos, del Cortijo, en Conchalí, primera generación universitaria, emblema de la meritocracia, gente como usted, que vaya
Por eso digo que la primaria se convirtió en una primaria para representar. Porque si la izquierda estuviera ganando la elección, yo creo que elegiría a Jara sin ninguna duda. O sea, perdón, elegiría a Toá sin ninguna duda. Claro. Si estuviera ganando la elección. Pero claro. como es para elegir al perdedor, ¿ah? Se trata de elegir al que mejor los represente. Y parece claro. que el centro de la representación de quienes apoyan al gobierno está más cerca de Jara que de Toá. Lo divertido, perdón, es que Toá usa una frase churchilliana, porque cuando a Churchill lo nombra primer ministro, él dice: por un minuto pensé que toda mi vida previa no había sido sino una preparación para este momento. Claro. Es su cita con el destino. Es muy así. Oye, para terminar, nos quedan un par de minutos. Conocimos el fin de semana este informe de Contraloría que mide las auditorías, digamos, durante todo el año 2024 y parte del 2025, y dice que hay 1,5 billones de pesos. Yo entiendo que son 1.500 millones de dólares si lo pasamos a dólares. Sí, porque son billones de pesos, millones de millones. Ya, o sea, son 1.500 millones de dólares esa cantidad de plata que está cuestionada. No es que se la robaron, lo dice de hecho el informe. No es que una plata que se la robaron. Esto es desorden, esto es falta de rendiciones, esto es que no hay factura, esto es que, en fin. Y la pregunta es súper concreta, Pepe. ¿Esto puede tener efecto electoral? Porque se dice muchas veces que los hechos como esto, desorden administrativo, irregularidades o incluso la corrupción, tiene poco efecto en las elecciones. O sea, yo quisiera que tenga efecto donde se necesita que tenga efecto, que es en convertir la modernización del Estado en una causa generalizada, transversal. ¿Ah? Porque, claro, en realidad la magnitud suena enorme, pero hay que compararla con el gasto fiscal, que es del orden cercano a los 80.000 millones de dólares, digamos. Y por supuesto, se trata, yo lo miré en detalle, de objeciones de distinta envergadura. ¿Ah? Porque el control de Contraloría es formal. Claro. No es... O sea, ¿Está la boleta o no está la boleta? Claro. Exactamente. Se usó en el ítem correspondiente o no se usó en el ítem correspondiente, se rindió o no se rindió completamente, en fin. Habría que ver qué... Pero de lo que te habla es de desorden en el manejo de los recursos, de falta de control y de autocontrol y de fiscalización interna. Ahora, también habla del carácter formal de los controles de Contraloría. Yo conocí mucho de eso. Muchas objeciones formales van contra, a veces incluso contra el sentido común. Yeah. Yo vi un alcalde destituido una vez, lo recuerdo porque era amigo mío, que usó un dinero que iba para una cancha de fútbol, lo usó, estaba el ítem para la cancha de fútbol, pero se estaba cayendo una población, cayendo literalmente, derrumbando, y puso esa plata en un muro de contención. Bueno, fue acusado de malversación de fondo y destituido. Claro. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Posible? Bueno, es posible, porque nosotros tenemos un control extremadamente formal, no de contenido. Está bien. ¿Cómo lo ves tú, Gerardo? Bueno, lo que dice Pepe es exactamente las razones por las cuales el Estado es tan ineficiente y es más, está más allá de toda redención. Esto no se soluciona. O sea, los controles formales son espantosos. Yo cada vez que iba desde el ministerio a Valparaíso, a la vuelta tenía que llenar 3 o 4 papeles, que el resultado era 0. Usted no ha gastado en esto, no ha gastado en esto otro. Yo tenía que firmar esos papeles no sé quién los revisaba, pero empezaban a fluir en la administración pública. Porque el control es tan formal que no te da ninguna capacidad de maniobra para hacer lo que a veces es necesario hacer. Te toma tiempo geológico obtener los permisos, las autorizaciones para cosas que en el sector privado se harían automático inmediatamente. Imagina el sector público, tiene el presupuesto para hacer operaciones de riñón, pero resulta que no tiene a nadie esperando en riñón y tiene a 10 para traumatología y no podía operarlo, tiene que pedir permiso.
por eso que a mí cada vez que me dicen que el Estado puede arreglar algo, yo creo que no tiene ninguna posibilidad de arreglarlo. Ahora, que hay que modernizarlo desde luego. Es una cuestión que urge. Yo ya me reía llenando tanto papel por cero, ¿no? O sea, yo prefería no gastar plata en el Estado porque era un lío. Entonces, esa cuestión hay que meterle mano. La subvención en mi época al menos se repartía sin que hubiera un SAP, no había un RP robusto, fuerte. Y si tú piensas que en las empresas privadas todos los días hay un robo hormiga, te sacan, hasta en las casas, te sacan cosas, en fin. En el sector público esta cuestión es la cueca desnuda. Y poner orden en eso, a ver, habla bien de doña Dorothy, lo que pasa es que ella simplemente está sacando una foto de algo que ya ocurrió y la pregunta es cómo evitamos que esto ocurra en el futuro. Porque esto es lo mismo que las fundaciones, a propósito de 2 o 3 fundaciones que estaban robando y que tenían todo esto enredo, tú paras el funcionamiento del Estado con el resto de las fundaciones, que parte de las razones por las cuales entrega plata a las fundaciones, porque las fundaciones tienen la capacidad de moverse mucho más rápido y en forma más eficaz. Claro. Entonces, efectivamente, yo creo que esto más que ser un movilizador electoral, es importante que le ponga un nivel de exigencia a la clase política de que tiene que poner dentro de sus prioridades el ordenamiento y modernización del Estado. Y esto parte primero por no crear más regiones, por no crear más ministerios, por fusionar cosas, por suprimir reparticiones públicas, por simplificar las leyes, por derogar un montón de leyes. En fin, hay un ejercicio en que efectivamente yo creo que la clase política está un poquito al debe. De poner orden, que es lo que parece que está pidiendo la gente, según dice la encuesta, orden en todo sentido. Pepe Out, Gerardo Varela, que tengan una gran semana. Cuídense del frío. Gracias a ustedes por acompañarnos de nuevo en este lunes de Política para Adultos. ¿Cuándo vamos en vivo? Vamos en vivo el próximo lunes. Próximo lunes. Ya. Sí, yo voy a estar fuera de Chile, acuérdate, así que me eximes o me pones por Zoom, no sé cómo lo quieres hacer. Ahí nos vamos a poner de acuerdo, pero ya tendremos de todas maneras Política para Adultos. Así que estén muy bien. Entonces, Soco. Chao. Chao, que estén muy bien. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.